La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Que poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Fíjate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, bueno, noticias de última hora, rompiendo el celofán, como decía mi amigo Leopoldo Castillo, el portal El Político VE, @ El Político VE, nos dice: administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habría enviado a Juan González a reunirse con el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez. La reunión se estaría dando en estos momentos en una isla del Caribe. Juan González, seguramente recordarán ustedes, es un asesor cercano, muy cercano al presidente Joe Biden y quizás una de las principales voces que escucha el presidente Biden a propósito del diseño de la política para América Latina y en general para el hemisferio occidental. Ese es Juan González, la persona que, de acuerdo a esta versión extraoficial, quiero subrayar, estaría reunido en estos momentos con Jorge Rodríguez y al parecer también con otros representantes del gobierno del señor Mauro Moros. Otras noticias importantes destacadas en este momento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos solicita al Estado venezolano cumpla la sentencia en el caso Lista Tascón y da plazo al gobierno hasta el 6 de mayo de 2024 para que presente informe de cumplimiento. Como ustedes recordarán, la Lista Tascón fue una maniobra, un apartheid político. Se utilizó el listado de las personas que firmaron para solicitar el referéndum revocatorio contra el presidente Chávez por allá, por el año 2004. Se utilizó eso para votar de su trabajo a los empleados públicos que habían firmado y para no darle trabajo en el sector público a aquellas personas que, habiendo firmado esa solicitud, luego buscaban trabajo en instituciones del sector público, tal y cual como que si los ministerios o el Estado venezolano fuera propiedad del PSUV o propiedad personal del señor Chávez. Eso constituye una violación de los derechos humanos. Para esa época, Rocío San Miguel era funcionario de la Cancillería, funcionario de carrera en Cancillería, y fue votada, junto con otras dos personas, fue votada por ese ilustre demócrata hoy fallecido, llamado José Vicente Rangel. Rocío San Miguel interpuso ante la Corte de Derechos Humanos una solicitud de una denuncia por violación de sus derechos como trabajadora y como persona. Y tras casi 20 años hay esta situación. La Corte falló a su favor, de ella y de las otras dos personas que presentaron esta moción, y la Corte Interamericana hoy está solicitando al Estado venezolano que proceda a cumplir la sentencia. Esto implica una reparación para las personas que fueron atropelladas, violentadas en sus derechos. Ciertamente después de esto, mucho después de esto, por decisión del entonces presidente Chávez, Venezuela fue sacada del sistema interamericano de derechos humanos. Eso es una desgracia para no para la izquierda, no para la derecha, no para la oposición, no para el oficialismo. Eso es una desgracia para los ciudadanos. Les pongo un ejemplo. El camarada Gustavo Petro, el presidente de Colombia, fue inhabilitado en forma administrativa
por una dependencia del Estado colombiano. Él no podía supuestamente ser presidente de Colombia, ni siquiera candidato por una inhabilitación administrativa. Bueno, Gustavo Petro, el camarada Gustavo Petro, recurrió ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y fue el Sistema Interamericano de Derechos Humanos quien ordenó al Estado colombiano restituir sus derechos políticos. Por eso es que Petro es hoy el primer presidente de izquierda de la República de Colombia. ¿Qué tal? Bueno, resulta que en Venezuela eso no podría ocurrir porque un gobierno supuestamente de izquierda sacó a Venezuela del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, hay muchas otras informaciones que tienen que ver con estos eventos de lo que algunos llamarían alta política. Sin embargo, quiero colocar hoy la lupa sobre una situación que le ocurre con desgraciada frecuencia a la inmensa mayoría de los venezolanos. Antes uno decía, bueno, a los habitantes de los sectores más vulnerables, a las personas, a los frágiles económicamente, socialmente, jurídicamente. Ahora resulta que más del 90% de los venezolanos estamos bajo la línea de pobreza. O sea, frágiles somos todos. Vulnerables somos todos. Bueno, quiero que escuchen de inmediato este reporte que nuestro compañero de trabajo acá en Radio Rumbos, Santiago Gutiérrez, emitió hace casi una semana. Escuchen. Ya va. Amigos, bienvenidos, familiares de estos tres jóvenes identificados como Jaiverson Rizo, de 18 años de edad, Nelson Reyes y Jonkin Rizo, están denunciando particularmente a funcionarios del grupo DAE de la Policía Nacional Bolivariana por los sucesos donde mueren estos tres jóvenes, pero también la señora Carilis denuncia que su casa fue saqueada, y esta es una denuncia realmente seria. ¿Cuáles son los detalles, señora? ¿Qué pasó? Bueno, que ellos llegaron a mi casa golpeándonos, obligándonos a que le abriéramos la puerta. Yo les abrí la puerta porque no teníamos nada que esconder. Cuando ellos entran y se meten al cuarto de mi hijo, donde está mi sobrino llamado Joncli y mi hijo Jaiverson, cuando ellos agarran y me lo sacan a la sala, cuando lo sacaron a la sala, ellos agarraron y nos subieron al lado de la platabanda. Como a los 20 minutos nos sacaron a todos a la calle. Y cuando ya íbamos a una distancia larga de la casa, escuchamos los disparos donde ellos nos matan a los tres. Estaban Nelson Reyes, Jaiverson Rizo y Jonkin Rizo, que son familiares de nosotros, donde necesito justicia. De paso que me los matan, tengo que tener el acompañamiento de ellos para yo poder enterrar a mi hijo. Esta es pues la situación en relación con este suceso ocurrido en el sector El Campito, en Petare, al este de la ciudad de Caracas. Los familiares esperan una investigación. Este fue el reporte de nuestro colega Santiago Gutiérrez. Como ustedes saben, uno de los periodistas con más experiencia en nuestro país en la cobertura de la fuente de sucesos. Ahora bien, quiero compartir con ustedes también lo que fue el reporte que de esta trágica situación hicieron nuestros colegas del portal El Pitazo, que es más explícito, porque tiene más tiempo, por supuesto. El reporte de Santiago es muy breve por la inmediatez de los medios radioeléctricos. El titular dice así: familiares señalan a policías de asesinar a 3 de sus miembros en Petare. Voy al texto. 3 jóvenes fueron asesinados dentro de una vivienda ubicada en el barrio El Campito de Petare. Sus familiares responsabilizan a funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, de la Policía Nacional Bolivariana. Los hechos ocurrieron al mediodía del viernes 26, cuando aún había una olla de arroz con pollo caliente sobre la cocina. Sus familiares hicieron alusión a la comida porque después de asesinar a los 3 jóvenes, los funcionarios comieron y también robaron varias cosas de la residencia, aseguraron. Alberson Rizo Cedeño tenía 18 años y era mecánico. Su hermano Jonkin Rizo Cedeño, de 19 años, se desempeñaba como obrero con una hija recién nacida. Y Nelson Reyes Zapata, 23, cuñado de ambos y padre de una niña de 1 año.
Testigos aseguraron que los funcionarios estaban encapuchados y llegaron al lugar en 4 camionetas Machito y 3 Hilux. Otros conducían motocicletas de alto cilindraje. Se les veían nada más que los ojos, afirmó uno de los familiares que este lunes 29 de enero aguardaba a las afueras de la morgue de Bellomonte para retirar los cuerpos. Los uniformados irrumpieron en la vivienda multifamiliar de 3 pisos y desalojaron a 12 niños y 5 adultos que se encontraban en ella. En el interior de la casa dejaron solo a los 3 hombres. La familia escuchó desde afuera varios disparos. Hubo un largo rato de silencio y luego los funcionarios salieron con los hermanos y su cuñado muertos. Los subieron a las patrullas y se los llevaron para simular que llegaron vivos al hospital, pero la realidad es que los reunieron en la sala y allí los mataron. Había orificios de bala en las paredes y puertas, relató otro pariente. Según denunció la familia de las 3 víctimas, los funcionarios responsables de los asesinatos robaron zapatos, ropa, comida, dólares, el candado de la puerta principal con su respectiva llave. Hasta la merienda de los niños se las llevaron, añadieron, quienes además señalaron que los funcionarios orinaron en distintos lugares de la residencia. Realmente, como ustedes pueden escuchar, pues, esto es una salvajada. Si la denuncia que formulan los familiares es verdad en un 10%, es una salvajada. No solamente se trata de una irrupción violenta en un hogar humilde, se trata de, si esto es así, repito, de un asesinato, del uso ilegal de la fuerza letal por parte de estos efectivos policiales, por cierto, del cuerpo de élite de la Policía Nacional Bolivariana, el DAET, es el sustituto del extinto FAES. Estos serían entonces los agentes mejor entrenados, mejor pagados y mejor supervisados de ese cuerpo policial. No contentos con esto, de acuerdo a este reporte, repito, estas personas llegaron y había comida caliente en ese hogar. Tras asesinar a estas 3 personas, estos 3 jóvenes, 3 muchachos, 18, 19 y 23 años, muchachitos, se sentaron a comerse la comida. Sangre fría, ¿no? Después robaron otras pertenencias, después se orinaron en la casa, después se fueron. Hay que tener un estómago muy fuerte para leer y para saber de estas cosas. Ahora a uno le queda la esperanza de que estemos hablando de una situación puntual, de un exabrupto localizado, de una excepción. Yo les puedo decir sinceramente, yo conozco muchos efectivos policiales que son profesionales muy serios, que son gente que respeta su uniforme y que respeta su profesión. Sí los conozco, y metería la mano por ellos en cualquier momento, de ser necesario. Pero por eso mismo, en defensa de la reputación de los policías honestos, uno tiene que investigar si esto es un hecho puntual, aislado, ¿no?, de ser verdad, o si forma parte, desgraciadamente, de un patrón. Sí, el barrio El Campito de Petare. Por eso buscamos criterio experto, buscamos el criterio de alguien que su opinión nos merece muchísimo respeto, porque sabemos que es un profesional del área y sabemos que su opinión no está sesgada por el morbo político partidista. Tenemos en línea al doctor Keimer Ávila. El doctor Keimer Ávila es criminólogo, es investigador del Instituto de Ciencias Penales, es profesor de criminología en pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y es, por cierto, el promotor y coordinador del monitor del uso de la fuerza letal en Venezuela, que es precisamente de lo que estamos hablando.
Keimer, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Como tú sabes, buena parte de nuestra audiencia vive exactamente en espacios sociales como el que fue escenario de este presunto delito terrible. Por favor, dinos qué nos dicen las investigaciones que realizas en el Instituto de Ciencias Penales. ¿Qué nos dice el monitoreo del monitor del uso de la fuerza letal a propósito de situaciones como esta? ¿Es un hecho aislado o forma parte de un patrón? Buenas noches, te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Gracias por el espacio y por la oportunidad para reflexionar y para compartir con ustedes parte de nuestras investigaciones y también de las preocupaciones compartidas respecto a estos eventos que lamentablemente no son excepcionales, forman parte de un patrón bien conocido de las fuerzas de seguridad del Estado y particularmente de las vinculadas con la antigua FARC, hoy DAES, con todas sus distintas divisiones y siglas que pertenecen, a fin de cuentas, todas son de la Policía Nacional Bolivariana, la PNB. Esto lo hemos venido estudiando, publicando de manera sistemática, al menos durante los últimos 8 años. Cuando me hiciste la invitación, revisé el buscador de nuestra base de datos, que es público, que está en nuestro portal, y solamente en Petare, desde el año 2016 hasta finales de enero, han fallecido por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado al menos 587 jóvenes solamente en Petare, y posiblemente en circunstancias muy similares a las que han descrito. Parte de nuestro trabajo es construir indicadores objetivos sobre el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad del Estado del país. ¿Qué hemos encontrado? Comencemos por lo que hay respecto a las cifras oficiales. Según las cifras oficiales, a partir del año 2016 mueren al menos unas 5.000 personas por intervención de la fuerza pública. Entre el año 2016 y el año 2018 murieron diariamente 15 jóvenes venezolanos por estas causas. Y es que le sacamos la tasa por cada 100.000 habitantes, que es el factor de comparación por excelencia entre los países, y nos contrastamos con los vecinos. Las diferencias son muy grandes. El país que tiene la cifra más grande es Jamaica, y nosotros tenemos 3 veces la cifra de Jamaica. Tenemos una tasa de 16,6 muertes por intervención de la fuerza pública por cada 100.000 habitantes. Esta es una cifra superior a la tasa de homicidio de la mayoría de los países del mundo. Cuando hacemos estudios comparados y contrastamos estos indicadores, tenemos como varios umbrales. El primero, que en un país más del 10% de los homicidios cometidos son de la autoría de la Fuerza de Seguridad del Estado, esto debe encender las alarmas y es un claro indicador de un uso excesivo y abusivo de la fuerza letal. Bueno, en Venezuela nosotros triplicamos este umbral máximo, es decir, que 1 de cada 3 homicidios que ocurren en el país es consecuencia de la intervención de la Fuerza de Seguridad del Estado. Esto no lo hemos visto en ningún otro país cuando hacemos los estudios comparados con colegas de la región. Para tener una idea de la dimensión, por ejemplo, en Estados Unidos y en Brasil, que se discute mucho la violencia policial, en estos países las muertes que ocasiona la policía no superan este umbral del 10 o el 11%. En Brasil, por ejemplo, entre 2017 y 2018 hubo, en números absolutos, unas 9.920 muertes. Recordemos que Brasil tiene 7 veces nuestra población. Bueno, en este mismo lapso, en Venezuela, hubo 10.285 muertes. Es decir, tenemos más muertes que Brasil, que tiene 7 veces nuestra población. Estos son números que nos indican que la situación que describe con este caso no es una excepcionalidad. Y así podemos tener más indicadores.
indicador, por ejemplo, es que por cada muerte de funcionario no deben haber más de 10 civiles fallecidos. Si por cada funcionario fallecido hay más de 10 civiles fallecidos, eso es un claro indicador de un uso excesivo y abusivo de la fuerza letal. ¿Qué hemos observado en estos 8 años de estudio? Que bueno, en el caso venezolano, este umbral se excede entre 2 y 7 veces. Hay años en que por cada policía fallecido hay 20 o hasta 70 civiles fallecidos. Esto indica una clara desproporción y también un claro indicador que no son casos de enfrentamientos. Lamentablemente, a partir del año 2019, con el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, que fue un gran escándalo, tuvo un impacto internacional muy grande, el Estado no ha dado más información oficial sobre este tipo de casos, y ahí es cuando cobra relevancia el trabajo de monitoreo, seguimiento y análisis que hacemos del monitoreo de uso de la fuerza letal en Venezuela con el seguimiento de estos casos. Estamos conversando, repito, con Keimer Ávila. Keimer Ávila es investigador del Instituto de Ciencias Penales, profesor de Criminología en pre y posgrado de la Universidad Central de Venezuela y es creador, promotor, coordinador del monitor del uso de la violencia letal en Venezuela. Keimer, hay muchas aristas. En primer lugar, te agradecemos mucho la forma tan precisa, tan didáctica, además, como explicas el que esta atrocidad que acabamos de relatar ocurrida en el barrio del Campito de Petare no es desgraciadamente algo excepcional, sino que por el contrario forma parte de esta realidad que a punta de investigación y de números nos describes de manera tan precisa, pues que tengamos nosotros más casos de asesinatos perpetrados por la fuerza pública que en un país que como Brasil tiene 7 veces más habitantes que Venezuela, ese ya es un récord lamentable. Ahora, te pregunto, en las investigaciones realizadas en el instituto o en las inferencias a partir del trabajo de monitoreo, ¿qué podemos entender que son las causas de esta, o las posibles causalidades de un fenómeno tan desusado como este? Te lo pregunto porque cuando uno observa no solamente el dato lamentable, extremadamente lamentable, de las víctimas fatales, en este caso, en este ejemplo, 3 muertos, sino además esta especie de regodeo en todo el tema del ejercicio de la violencia, ¿no? Matar a los muchachos, quedarse a comer, robar en la vivienda, todo esto de acuerdo, repito, a las denuncias hechas por los familiares. ¿Quién actúa así? O sea, ¿qué certeza de impunidad puede tener alguien que actúa de esta manera? ¿Qué controles existen, si existen algunos, y qué explica en todo caso la violación de esos controles? ¿Ustedes han podido trabajar sobre esa temática? Sí, creo que es necesario hacer unos comentarios primero sobre esta banalidad del mal tan evidente. Correcto. Y lamentablemente lo que se describe en este caso, que matan a los muchachos, los ejecutan en sus casas, desarmados. Y luego se quedan en la casa, comen, te roban las pequeñas propiedades, bienes muebles que se encuentran allí. Es también parte del patrón de ciudad, especialmente en este cuerpo policial. Esto ha llegado a tales niveles que hace como aproximadamente 3 o 2 años el mismo fiscal general de la República denunció esto públicamente. Los casos, cuando ocurrieron 3 casos que sensibilizaron mucho a actores gubernamentales. El caso de la ejecución de los chicos de la Guacamaya TV. Correcto. Eran cercanos al partido de gobierno. Luego la ejecución de uno de los escoltas de para entonces
ministra de Asuntos Penitenciarios, y luego el secuestro y extorsión de unos empresarios en Estados Unidos, ¿no? que fueron rescatados por funcionarios de la Policía Regional, que lo grabaron, y fue la famosa frase: el país no depende de nadie, ¿no? que es el nombre justamente de nuestra investigación sobre este cuerpo policial. Cuando el fiscal general denuncia estos casos públicamente, describe cómo no solamente ejecutan a las personas, ya cuando tú tienes el poder de vida y muerte sobre las personas, sin ningún tipo de consecuencias, que tú robes, extorsiones, tortures, dejes a las personas, es una consecuencia natural, cae en cascada. Y él lo escribía claramente: cómo se llevan las pertenencias, los celulares, los mercados, la ropa, los zapatos. Y esto demuestra los niveles de impunidad, los niveles que el accionar por parte de estos funcionarios no trae para ellos ningún tipo de consecuencia negativa. Cuando hacemos ya seguimiento de casos concretos, hemos observado incluso que es normal para los funcionarios que en sus redes sociales personales cuelguen todos los objetos que roban. Dios. Tú te metes en sus perfiles de Facebook y los tipos cuelgan los teléfonos, los laptops, los televisores, las motos que obtienen de esta manera. Y esto es un claro indicador que no hay ningún tipo de respuesta institucional, de controles, no solamente internas por parte del propio cuerpo de seguridad, sino también por parte de las instituciones del sistema de justicia. Ahora, ¿cuáles son las causas, las explicaciones de esto? Nosotros manejamos como hipótesis de trabajo en nuestras investigaciones como tres grandes hipótesis. La primera es que la actual violencia institucional de carácter ilegal que padecemos en el país es consecuencia de un complejo proceso que en ocasiones es intermitente y contradictorio de progresiva precariedad y deterioro de las instituciones, especialmente las que tienen como función contener a la violencia. Paradójicamente, estas instituciones que tienen como función contener la violencia, lejos de contenerla, la terminan potenciando. Pero esta potenciación de la violencia es en beneficio propio. Esto no es un tema institucional. Esta potenciación de la violencia es en beneficio de los actores que coyunturalmente dirigen estas instituciones, porque esto tiene otra funcionalidad. La segunda hipótesis es que la violencia de carácter letal que viene por parte de los cuerpos de seguridad no es, o al menos no es únicamente una respuesta al fenómeno delictivo, porque aquí también operan un montón de prejuicios sobre el bien y el mal, ¿no? Como que ellos están luchando contra el mal, contra la delincuencia, y no, la violencia institucional tiene múltiples funcionalidades que van más allá de políticas de lucha contra el delito, especialmente en momentos de crisis económica, política y de legitimidad como la que actualmente se encuentra el país. Y la tercera hipótesis es que en Venezuela la mayoría de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado no son producto de enfrentamientos regulares con grupos delictivos equivalentes. Son más el resultado de un uso arbitrario, desproporcionado de la fuerza letal por parte de estos organismos. En síntesis, esto es un ejercicio ilimitado y descontrolado de la fuerza. No tiene ningún tipo de contención. Y cuando tú tienes un poder absoluto, por supuesto que esto tiene múltiples funcionalidades. Tiene funcionalidades políticas y tiene funcionalidades económicas, legales e ilegales, lícitas e ilícitas. Estas hipótesis las hemos verificado, evidenciado a través de distintos indicadores que van más allá de las magnitudes que hemos mencionado, que ya de por sí solas son alarmantes. Por ejemplo, cuando analizamos las muertes por intervención de la fuerza pública y las contrastamos con las muertes de los policías, víctimas de homicidio, porque supuestamente están hablando de enfrentamientos, debe haber como cierta equivalencia entre las muertes de los policías y las muertes de los civiles. ¿Qué encontramos? En primer lugar, que no hay correspondencia entre los lugares y los tiempos con mayor cantidad de víctimas civiles y los lugares y los tiempos con mayor cantidad de funcionarios víctimas.
no hay una correspondencia situacional. En segundo lugar, tampoco hay correspondencia entre los cuerpos policiales que generan la mayor cantidad de víctimas civiles con los cuerpos policiales que padecen la mayor cantidad de ataques letales en su pueblo. Y finalmente encontramos también una gran desproporción entre heridos y fallecidos. Por ejemplo, por cada civil herido puede fallecer hasta 70. Dios. En los escenarios bélicos, se espera que haya más heridos que fallecidos. O sea, que hay dos bandos cayendo a tiro. Se espera que haya más heridos que fallecidos, a menos que te hagan una película de Rambo o que los tipos no pelan un tiro. O sea, en contextos bélicos brutales se espera que haya más heridos que fallecidos. Cuando hay muchos más fallecidos que heridos, se está en una clara presencia de masacre, de un grupo que está aplicando una fuerza de una manera asimétrica. Pero además, cuando estudiamos estos casos, hay una desproporción también entre detenciones y resultados fatales. Hay mucho más fallecidos que detenidos. Y finalmente, hay una muy baja victimización de funcionarios respecto a las víctimas civiles, que ya hemos hablado de esta desproporción. El tema de las detenciones es importante. ¿Por qué? Porque aún siendo el peor delincuente, debe ser entonces sometido, detenido y procesado legalmente, porque en el país no existe formalmente la pena de muerte. La pena de muerte es una pena que está en extinción en todo el mundo. Muy pocos países tienen la pena de muerte. Y los que la tienen, que por cierto son países bastante cuestionables, muy autoritarios, en Estados Unidos ya casi no se aplica, solamente en algunos estados, solamente en China y en algunos estados islámicos. ¿Y cómo se aplica? Bueno, esto lo aplica el juez después de un proceso judicial. Esto no lo administran discrecionalmente y arbitrariamente los policías y los militares en la calle. Entonces, todas estas evidencias, junto a las cifras y los indicadores que se he descrito, demuestran que estamos ante una situación de abuso y excesos de la fuerza letal que no tiene comparación a nivel internacional. Keimer, yo en primer lugar te agradezco nuevamente la manera sobria y alejada de todo sensacionalismo con que tú nos haces partícipes pues, de toda esta información, de todo este conocimiento. En segundo lugar, destaco el hecho de que estás precisamente en Radio Rumbos, una emisora donde el grueso de nuestra audiencia natural precisamente habita en los espacios sociales donde estos hechos ocurren con una frecuencia lamentable, inusitada. Y en tercer lugar, quería humildemente plantearte que esta modesta ventana está a la orden del monitor que diriges para, con la periodicidad que ustedes decidan, hacer partícipe a la sociedad de toda esta información, porque es realmente sorprendente y además tremendamente necesario. Nos estás diciendo que a partir del año 2019 la poca información oficial que existía se cerró. O sea, allí sí hay un bloqueo de información a la ciudadanía sobre un tema que es crucial, y el monitor sobre el uso de la fuerza letal en Venezuela es una iniciativa ciudadana orientada precisamente a vencer ese o a por lo menos matizar ese bloqueo. Así que estamos a la orden, Keimer, para que, repito, con la periodicidad que ustedes decidan, tener de acá conversando con la audiencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Me gustaría aprovechar de enviar un mensaje a la audiencia. ¿Cómo no, por favor? La página del monitor está a la orden, porque al final los principales objetivos y las víctimas de la violencia institucional en el país, los hijos de la gente que escucha este programa. Y en el monitor no solamente estamos haciendo estudios y es un tema de cifras y de análisis, también estamos contando las historias que hay detrás de esos números. ¿Quiénes son estos muchachos? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué sucedía en el momento de su muerte? Porque que muchos de estos resultan falsos positivos. Muchos de estos muchachos no eran delincuentes.
Muchos de los muchachos, su único delito es ser pobre, ser ser jovenito y estar en el lugar y en el momento equivocado en un barrio. O sea, cuando ustedes lean la sección de Vidas en la Memoria, en nuestro portal del MUFLEN, pueden ver que estos chicos no eran delincuentes, eran pobres. Y es muy importante esta reflexión porque no debemos naturalizar ni justificar nunca este tipo de muerte. Nunca debemos justificar excepciones al derecho. Cuando nosotros justificamos y naturalizamos que en algunos sectores no le respeten los derechos, estamos abriendo una ventana para que nos violen los derechos a todos. Los derechos tienen que ser para todos o no serán para nadie. Muchísimas gracias, Chugo, por la oportunidad. No, gracias a ti. Era Keimer Ávila, repito, doctor en criminología, docente en criminología en pregrado y posgrado en nuestra Universidad Central de Venezuela, investigador del Instituto de Ciencias Penales y el promotor y coordinador del monitor del uso de la fuerza letal en Venezuela. Lo pueden seguir a través de la cuenta en Twitter @MUFLVEN, MULFVEN. También pueden visitar su página en internet muflven.org. Creo que es importante puntualizar que el monitor del uso de la fuerza letal en Venezuela es un esfuerzo interdisciplinario de investigación y análisis sobre la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. Es una puerta de entrada al resultado de varios años de investigación sobre las muertes por la acción policial en el país y las muertes de funcionarios policiales. Finalmente me hago solidario del llamado que hace Keimer Ávila sobre que no nos prestemos nosotros a naturalizar la barbarie. Quien lo hace no lo hace de mala fe, quien lo hace hasta por inercia. De repente escucha una historia brutal como la del Campito y dice, en algo estarían metidos porque eso no pasa de la nada. Mira, mi respuesta a eso es la siguiente. Sobre esos 3 muchachos asesinados en el Campito, ya nunca se podrá saber exactamente qué tan culpables o qué tan inocentes pudieran ser, porque los mataron malamente. Ahora, si las cosas ocurrieron como denuncian los familiares y los testigos, de lo que sí estamos absolutamente claros es que los funcionarios que presuntamente participaron en ese operativo, esos sí son asesinos. Y si además se robaron desde la comida hasta los dólares, pasando por las meriendas de los muchachitos, además de asesinos, son ladrones y andan por ahí, por la vida, investidos de autoridad. Por eso es tan delicado esta situación y por eso el abordaje tiene que ser como lo hizo Keimer Ávila, sin sensacionalismo, sin alar la brasa para ninguna sardina partidista o politiquera, con rigor científico y con dolor venezolano, decir las cosas como son, decir las cosas por su nombre. Nuestra palabra de pésame para los familiares de los jóvenes Rizo y del joven Reyes, 18, 19 y 23 añitos. Nuestra palabra de pésame para ellos. Mañana, viernes, se cumple una semana de ese crimen. ¿Qué te puedo decir? Cuando son las 8:39, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Gigante.
Se va enero y llega el mes del rey momorero. Y el gigante Rumbos ya se prepara para brindarles la mejor información y el mejor balance musical en estos carnavales 2024. Con razón, mi Dios, hizo tan bonita, la de las perlas, ella Margarita, para que la pasen bien donde se encuentre. Y la playa, la montaña o el campo. Y Radio Rumbo 670 AM les acompaña en estas fiestas carnestolendas. Eva María se fue buscando el sol en la playa. En los 670 AM de Radio Rumbo. Rumbo a la diversión, información y sano entretenimiento. Quítate la máscara. Zoila, ya te lo digo. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. La página Zoila 13, dice, la página es mufldpequeña.org. Repito, mufldpequeña.org. Saludos. En el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales somos su mejor opción. William Hernández, saludos hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sala paga 3. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos por nuestra cuenta @tutotodamansión. Mi saludo a Miva3739. Nos escribe y dice, no puedo seguir escuchándote, se fue la electricidad. Imagínense ustedes. Visítanos y encuentra todo lo necesario para tu bienestar a precios jamás antes vistos. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Rosvital y Macro. Salud y alimentos en un solo lugar. Hoy la gente está contenta. Rosvital y Macro lo vamos a celebrar. Son las 8:44 minutos. Aponte, ¿cómo estás hermano? Saludos. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que, por cierto, también tiene que ver con la violencia. No es la violencia criminal que se escuda tras una chapa o un uniforme. No se trata de eventos tan duros, tan lamentables como los que nos acaba de relatar el doctor Keimer Ávila, pero es violencia económica ejercida contra la inmensa mayoría de los venezolanos, en un país donde el costo de la canasta básica hace bastante tiempo superó los $500, hablando de la canasta alimentaria. Bueno, también hace tiempo se superaron los 600 días sin incremento salarial y el salario mínimo venezolano es prácticamente una ridiculez, prácticamente un escarnio.
Tenemos el problema de que toda la política económica del gobierno en materia de salarios se orienta a la desaparición del salario y a la bonificación del ingreso, es decir, a que el ingreso del trabajador no impacte, no se manifieste en la seguridad social del trabajador, en sus prestaciones, en su derecho a tener beneficios. Entonces, digo todo esto porque hoy se instaló en su cuarta sesión el Foro de Diálogo Social, diálogo en el cual están sentados los empresarios, los trabajadores, el gobierno nacional, todo esto bajo la observación, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Esta dinámica de diálogo empezó hace 2 años, y hoy nuestros colegas del diario Tal Cual titulan así sobre esto, dicen: sindicatos reclaman inacción e incumplimientos del gobierno en el Foro de Diálogo Social. El primer párrafo dice lo siguiente: la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente, ASI, y la Confederación General del Trabajo, CGT, publicaron un comunicado en conjunto antes de entablar conversaciones con gobierno y empresas en la cuarta sesión del Foro de Diálogo Social, documento en el cual denunciaron incumplimientos e inacción por parte del Ejecutivo. Tenemos en línea a Tito Blanco. Tito Blanco es un dirigente destacado del movimiento laboral venezolano, es representante de la Central de Trabajadores, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, y es una de las personas que estuvo participando en el día de hoy en esta dinámica de diálogo, en esta cuarta versión del Foro de Diálogo Social. Por eso es tan importante este contacto, porque podemos tener acceso de primera mano a lo que allí pasó. Tito, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Sé que debes estar agotado por toda la jornada del día de hoy, por eso te agradezco aún más tu disposición a compartir con nosotros esta información. Por favor, exponle a nuestra audiencia primero el contenido de ese documento que presentaron ustedes hoy junto con estas otras 2 centrales y cuál fue el desarrollo de la reunión, si es posible saberlo. Buenas noches, te escuchamos. Hola Chugo, buenas noches, vale, un placer para mí estar en tu programa, agradecidos por esta entrevista. Bueno, mira, en principio debo decirte que, bueno, sí, realmente ha sido una jornada agotadora, como todas las jornadas que se tienen con el gobierno y con los empresarios, aunque esté presente la OIT, pero siempre pues hay diferencia de criterio en muchas cosas, cada quien defendiendo los intereses que representa. Realmente nosotros, las centrales sindicales, lo que es en la CTV, ASI y CODESA, y la CGT, hicimos una reunión ayer con la finalidad de preparar pues un documento, el cual fue leído hoy por el compañero Celia Torres en la plenaria, en el cual fijamos posición con relación a este cuarto foro de diálogo social, cuarto foro que fue suspendido el año pasado por el gobierno sin ninguna justificación, y que bueno, la OIT consideró conveniente que se hiciera en estos 2 días, lo que es hoy y mañana. En ese documento, en ese comunicado, nosotros plasmamos la realidad. Le agradecemos a la OIT las gestiones que ha venido haciendo, y podemos reconocer inclusive que el Ministerio del Trabajo ha hecho algunas reuniones, pero en definitiva, tal cual como tú lo anunciabas allí hace rato, hay 2 años de atraso, si se quiere, en este proceso de diálogo social que estableció la OIT para corregir los errores y los incumplimientos del gobierno con los convenios 26, que tiene que ver con el salario mínimo, el convenio 87, que es la libertad sindical y todos los accesorios que conlleva la libertad sindical, y el 144, que tiene que ver con el diálogo social, con el tripartismo y con el diálogo, que fundamentalmente. Es bueno recordar que la OIT está aquí porque la comisión de encuesta que vino en el 2018 y en el 2019 ratificó la violación de estos 3 convenios con una cantidad de razones que las centrales justificaron, y el empresariado también, en este caso de Cámara, de la violación de esos 3 convenios. Entonces, prácticamente, pues, esos 2 años que se han venido discutiendo, revisando algunas cosas,
no ha tenido una conclusión definitiva. Nosotros lo que planteamos es que, bueno, hemos dialogado, hemos conversado, en la calle hay gente protestando, nosotros dialogando, en la calle protestando, tanta calle como sea necesario y tanto diálogo como sea imprescindible, pero que tenemos que ver el resultado al diálogo. Eso es prácticamente lo que nosotros planteamos en ese documento, en el cual denunciamos que a pesar de todo el proceso que la OIT tiene previsto, ha sido lento el desarrollo. Solamente a nivel del convenio 26, que es el convenio del salario mínimo, ya tenemos establecida la metodología, que la consensuamos para revisar los indicadores y fijar, un salario mínimo para recomendárselo, como dice la ley, como dice el convenio 26, recomendarle al Ejecutivo Nacional cuánto pudiera ser, revisando los indicadores, el incremento del salario mínimo. Ante eso nos encontramos que el gobierno, en vez de adoptar ese sistema, lo que hace es que bonifica el salario, o sea, con la cual nosotros no estamos de acuerdo, bonifica el ingreso, ni siquiera el salario, bonifica el ingreso, y con entre el ingreso y el ingreso del sistema patria, el bono ese que dan de guerra económica, y el secatique de $40, pretende llegar a $100 como salario, y eso nosotros hemos dicho, eso no es salario, porque eso no hay prestaciones ni va a ninguna parte. Queremos un salario mínimo y ese es el empeño que tenemos, tratando de ver si logramos que con la metodología se fije una cantidad para que el Ejecutivo Nacional tome la decisión. En cuanto al convenio 27, en ese mismo documento, bueno, planteamos el caso de los compañeros dirigentes sindicales que han sido detenidos, el caso de estos 6 compañeros que liberaron, de los cuales 3 eran dirigentes sindicales, 3 o 4, fueron liberados y resulta que la liberación, bueno, por un convenio, por el acuerdo de Barbados se liberaron, por lo que haya sido, pero resulta que la liberación ha sido una liberación no plena, sino simplemente a presentación, gente que vive en el interior tiene que venir a presentarse a Caracas, no hay una sentencia firme, sino simplemente pues corre inclusive el riesgo de que en cualquier momento, pues en cualquier circunstancia que al gobierno le parezca se lo vuelve a llevar. Entonces estamos pidiendo que la OIT intervenga a los fines de que los compañeros que estaban detenidos, los que fueron detenidos y fueron liberados, que definitivamente el tribunal que lo estaba sentenciando, bueno, en la apelación ratifiquen que los compañeros están en libertad plena, o sea, que puedan gozar de todos sus derechos, porque ahorita les tienen constreñidos los derechos, porque no pueden declarar, no pueden ir a ninguna parte, en fin, hay una restricción allí. Y también planteamos el caso del compañero Venegas de Barinas. Denunciamos el hecho de que atropellaron a las compañeras que estaban en esa asamblea, tomaron la casa de Barinas, la asaltaron prácticamente entre el CEDIN y otros organismos policiales, se llevaron todo lo que era el sindicato. Eso se denunció también hoy, y también solicitamos la libertad plena del compañero Robert Franco, dirigente sindical del sector educativo, que tiene 4 años en Monagas en esa circunstancia, en el oriente del país. El caso de los compañeros de Sidor, que también están detenidos. Bueno, en fin, hicimos todo el planteamiento que tiene que ver con la libertad de los compañeros y manifestando que ese sistema de puertas giratorias que suelta uno hoy en la mañana y agarra uno en la noche, no puede seguir siendo, porque eso no permite que uno pueda ser dirigente sindical con toda la garantía que establece la Constitución, la ley y la OIT. Y bueno, hablamos también en este documento del problema de las elecciones sindicales, la negativa del CNE y el propio Ministerio del Trabajo de darle curso a las solicitudes que tienen los sindicatos de hacer sus elecciones, las federaciones, las confederaciones, a los fines de que también eso viola el convenio 87, porque no hay posibilidad de elecciones. El patrón privado no se acepta discutir con tanto colectivo porque no tiene moneda electoral, y el Estado también te aplica la moneda electoral cuando el Estado es responsable de que no se hagan las elecciones, porque las inspectorías del trabajo no atienden, porque el Ministerio del Trabajo no sirve para eso, y el CNE tampoco le da visto bueno a las elecciones. Entonces, todo ese cuadro se lo planteamos hoy en la plenaria, sobre todo dirigiéndonos a la OIT, no al gobierno, sino a la OIT, de los incumplimientos que el gobierno pues, en esa materia está haciendo. Se plantearon muchas cosas allí, todavía queda la plenaria del día de mañana. Estamos tratando de ver si podemos consensuar una agenda común, digamos, con el sector empresarial, el gobierno y las centrales que están allí, incluyendo la bolivariana, para tratar de ver si hacemos una agenda de trabajo que en un corto lapso de tiempo nos lleve pues, a soluciones efectivas en los puntos que hemos tratado. Ratificamos, estas 3 centrales ratifican su intención de seguir en el diálogo, pero que el diálogo tenga soluciones efectivas para los problemas que se han venido planteando
no solamente en este foro, sino en el tercer foro y en el primer foro, desde la fecha que se iniciaron este tipo de diálogo, estos foros pues, proporcionados por la OIT. Le mandamos también una carta al director general de la OIT, digamos, haciéndole un recuento de cómo está la situación en Venezuela, porque el Consejo de Administración de la OIT hace 2 meses manifestó pues al gobierno que tenía la obligación y que veía con agrado que resolvieran los problemas, que hubiera soluciones concretas, porque está bien, el diálogo es bueno, pero el diálogo sin soluciones es un diálogo vacío. Entonces, bueno, eso es más o menos pues lo que hasta ahora, Chu, hemos logrado en este intercambio que tenemos de opiniones, en esto es lo que llamamos ahorita el 4º foro de diálogo social, que está instalado en Venezuela y que va a culminar mañana, de repente, como te explico, con una propuesta de una agenda común para resolver las cosas que están pendientes, lo que tiene que ver con el convenio 26, con el convenio 87 y con el convenio 144, que es el diálogo social. Eso es más o menos la información que te puedo dar. Tito, realmente quedo asombrado. Yo conozco tu trayectoria como dirigente laboral, tu trayectoria como líder social, pero no conocía estas dotes tuyas de periodista y de reportero. Realmente ha sido un reporte exhaustivo y en tiempo récord, de verdad. Estamos muy agradecidos por esta información, porque ciertamente este tema, o sea, mientras buena parte del país político está metido en otras cosas, pensando en fechas, en cronogramas, en candidatos, en habilitaciones o inhabilitaciones, este tema tiene que ver con el estómago, con la mesa, con la nevera, con la vida, con el hambre de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y ustedes están dando allí una pelea que es muy, muy importante. Un gran abrazo, Tito. Buenas noches. Gracias, Chu. Un abrazo para ti también. Saludos. Adriana te manda muchos saludos también. Abrazo. Gran abrazo. Era Tito Blanco, representante de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, participante en esta 4ª reunión del foro Diálogo Social, donde participan trabajadores participan los trabajadores, participan los empresarios, participan también el gobierno nacional, y todo esto bajo la veeduría de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ojo, esto que está ocurriendo no es por cortesía de la OIT o por amabilidad del gobierno. Cuando la OIT envía a un país una comisión de encuesta, es porque en ese país se están produciendo violaciones terribles a los derechos de los trabajadores. Aquí vino la comisión de encuesta, levantó un informe tan grueso, tan duro, que obligó al gobierno a aceptar este formato de diálogo, donde si bien no ha habido avances, sin embargo se ha visto obligado el gobierno a aceptarlo. El año pasado el gobierno de manera unilateral suspendió la reunión que correspondía del foro de diálogo social. Esta vez tuvieron que hacerlo, y como acaban ustedes de escuchar, los representantes laborales no perdieron la oportunidad de hacer todos estos planteamientos sobre libertad sindical. Bueno, ya no se trata simplemente de que los sindicatos puedan o no puedan hacer sus elecciones de manera libre. Se trata de que están poniendo presos a los dirigentes laborales en un país donde los malandros andan de su cuenta, y donde hay malandros, por cierto, caídos de altos cargos que nadie sabe dónde están. Bueno, resulta que los dirigentes laborales están sujetos a ser presos, y los que han sido liberados, nos acaba de decir Tito Blanco, en realidad no son liberados, están excarcelados, que es otra cosa. Es decir, están fuera de la celda, pero no están en libertad, están sujetos a una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, primero el tema de la libertad sindical, segundo el tema de los criterios para la fijación del salario mínimo, y en tercer lugar el tema sobre el diálogo tripartito. Es decir, que esto que está ocurriendo porque hubo una presión desusada del órgano internacional, sea en realidad lo normal. La fijación de las normas, del salario, de todo lo que haya que resolver entre trabajadores, empresarios y gobierno nacional mediante un sistema de consulta.
Cuando son las 9 de la noche en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chio Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Buenas noches, hermano. Muchísimas gracias. Vale, pues. Buenas noches a ustedes también. Vale.